Capítulo 3. Quagmire Rudeus. Af. Respirando suavemente, corrí por las calles de Rosenberg en la oscuridad de antes del amanecer. Podía ver mi aliento en el aire, y las calles estaban cubiertas por una capa apenas visible de escarcha. Cada paso que daba iba acompañado de un pequeño crujido y un agradable crepitar bajo mis pies. Mientras me perdió en la carrera, la ciudad pareció pasar a mi lado por sí sola. Fiu. Finalmente bajé la velocidad para detenerme cuando llegué a mi posada. Respirando pesadamente, miré hacia abajo y murmuré: ¿qué les pareció la carrera de hoy, muchachos? A mis temblorosas pantorrillas. Por cierto, recientemente había llamado a mi pierna derecha Tíndalos y a mi pierna izquierda Baskerville. Quería inspirarlos para que crecieran tan rápido y ágil como un par de sabuesos. Sí. Buenos chicos. Mis dos cachorros estaban retozando felizmente en ese momento, así que me detuve para acariciarlos un poco. Siempre me aseguré de seguir nuestros paseos con un agradable y completo masaje. La magia de curación estaba fuera de discusión, los hechizos podían adormecer el dolor muscular, seguro, pero no podían transmitir mi gratitud. Ese fue un gran esfuerzo hoy, chicos, susurré, apretando suavemente mis dolorosas pantorrillas entre mis dedos. Cuanto más amor les mostraba a estos dos, más amor me ofrecían a cambio. Mis músculos, al menos, nunca me traicionarían. Siempre me devolvían mi afecto en agradecimiento. Por supuesto, nuestra relación se desmoronaría rápidamente si los lastimaba mucho o dejaba de prestarles atención. Tenía que tratarlos a ambos con el mayor cuidado. Pero si alguna vez me metía en un verdadero lío, nuestros lazos serían inestimables. UPS. No se preocupen, no me olvidé de ustedes dos. Ahora que terminé con mis piernas, volví mi atención a mis brazos. Mi derecha era ahora Hulk, y mi izquierda se llamaba Hércules. Esperaba que esto les animara a madurar y convertirse en un par de monstruos musculosos. Me propuse prestarles atención a estos chicos después de ver mis piernas. Como mago, no tenía que depender de la fuerza de mis brazos tan a menudo, pero me fue útil de vez en cuando. La gente usa sus brazos para todo tipo de cosas. Si no trabajas en ellos, tarde o temprano te arrepentirás. Hulk y su hermano eran muy celosos, y gracias a sus excelentes conexiones, sabrían de inmediato si yo estaba planeando descuidarlos. Lo último que necesitaba era que los chicos empezaran a enfadarse. Bien, probemos con 100 flexiones de brazos. Empezando desde arriba, me estiré boca abajo en el suelo y empecé a subir y bajar mi cuerpo a un ritmo lento. Golpear un número arbitrario no era realmente lo importante aquí, por supuesto, el objetivo era entrenar mis músculos. Muy pronto, Hulk y Hércules temblaban de alegría. Murmuré palabras de aliento y las empujé aún más fuerte. Esto no fue fácil para mí, pero también fue duro para ellos. Aún así, los recuerdos de nuestra lucha común nos acercarían y nos harían más fuertes. Fiu, bien, ahí vamos. Buen trabajo, chicos. Una vez que terminé, masajeé y puse hielo en mis músculos doloridos mientras les ofrecía unas palabras de gratitud. Hulk y Hércules parecían satisfechos. Claramente me había ganado unos cuantos puntos más de afecto hoy. Otro sólido entrenamiento en los libros. Excelente. Después de limpiarme a fondo en el baño, ofrecí mi oración habitual al altar que había puesto en un rincón de mi habitación. Bueno, entonces, por favor, cuide de mí hoy, maestra. Saqué mi reliquia sagrada de su santuario, la doblé con cuidado y la metí en mi bolsillo. Normalmente, quitar un artefacto de este tipo de su lugar de descanso sería un acto de blasfemia, pero no podía arriesgarme a que me lo robaran. Era de sentido común no dejar ningún objeto verdaderamente valioso en una habitación alquilada. Bien. Esperemos que haya un trabajo decente o dos en la pizarra. Habiéndome puesto la bata, dejé la posada y me dirigí al gremio. Habían pasado varios meses desde mi llegada a esta ciudad. Aparte de reiniciar mi entrenamiento físico, había estado trabajando para establecerme como aventurero, siguiendo mi plan inicial. Hey, Quagmire. Gracias de nuevo por tu ayuda el otro día. Siempre es bueno tenerte para apoyarte, chico. Sí, tu sincronización con esos hechizos de apoyo es realmente increíble. Creo que he aprendido una o dos cosas. Considerando todas las cosas, parecía que había tenido un comienzo bastante decente. Debería agradecerles, a todos. Solo estaba ayudando un poco. Las cosas solo salieron tan bien gracias a tus talentos. Eres demasiado modesto, chico. Después de todo el trabajo que has hecho, me esperaba una charla basura. Demonios, te dejaríamos entrar en nuestro grupo para siempre, si quisieras. Bueno,
Oye. Se supone que no debemos reclutarlo, ¿recuerdas? Ups. Mi error. Ajaja. Yo todavía estaba operando esencialmente como un aventurero en solitario. Siempre que veía a un grupo debatiendo si debían aceptar un trabajo desafiante, me acercaba a ellos y les ofrecía mis servicios como mercenario. Durante los últimos meses, había ayudado a muchos grupos diferentes. El precio que pedía era la 10ª parte de las recompensas monetarias, además de un 50% de recorte en cualquier botín que pudiera llevarme. El gremio de aventureros aparentemente desaprobaba este tipo de arreglos temporales, pero no estaba rompiendo ninguna regla real, y hasta ahora, lo estaban dejando pasar. La gente que trabaja en esta rama supuestamente había oído que había perdido mi grupo y buscaba desesperadamente a mi madre. Tenía la sensación de que se lo tomaban con calma por compasión. Si me mudara a una nueva ciudad, probablemente tendría que empezar a unirme a los grupos para los que trabajaba de forma temporal. Sin embargo, por el momento, aún no me sentía cómodo con la idea de agregar un nuevo nombre a mi tarjeta, ni siquiera por unos días. De todos modos, hicimos una buena decisión al traerte, chico. Estoy deseando trabajar contigo de nuevo. Mi estrategia general fue comportarme de manera modesta y amistosa, y también hacer sentir mi presencia en el combate. Funcionó bastante bien hasta ahora. Mi nombre era relativamente bien conocido en Rosenberg en este momento. Hey, Quagmire, llamó una voz mientras me adentraba en la habitación. Oh, es Quagmire, gritó otro. Ven a echarnos una mano, viejo. Estábamos a punto de salir. Gracias por la oferta, chicos, pero hoy solo estoy echando un vistazo. Pensándolo bien, tal vez mi nombre real no era tan conocido. La mayoría de la gente parecía conocerme por el apodo de Quagmire. Era comprensible, ya que tendía a no hacer nada más que ese hechizo en la batalla. A veces utilizaba otra magia de apoyo como Death Mist cuando la situación lo requería. En cualquier caso, la mayoría de los aventureros de este gremio ahora sonreían al ver mi cara. Hacer mi mejor imitación de Timothy parecía dar sus frutos, y no hacía daño que me presentara como un joven mago ingenuo y servicial que no conocía el valor de sus propios servicios. Es fácil ser querido cuando uno se hace tan útil. Aún así, los habituales de aquí me reconocían y sabían mi nombre. A este ritmo, no tardaría mucho en que unos rumores sobre mí se extendieran por toda la ciudad. Hey, Quagmire. ¿Nos vamos de la ciudad hoy? Enviaré un mensaje si me entero de algo sobre tu madre por ahí, ¿de acuerdo? Oh. Gracias, realmente lo aprecio. También me las arreglé para convencer a unos cuantos viajeros como este para que mantuvieran los ojos abiertos a Zenith cuando se movieran y dejaran atrás Rosenberg. Con todo, las cosas iban bastante bien. Suponiendo que mi madre estuviera en algún lugar de este vecindario, tarde o temprano iría algo sobre mí. Esa fue una gran suposición, por supuesto. Pero no sentía que estaba perdiendo el tiempo aquí de cualquier manera. Una vez que descubriera una buena rutina en Rosenberg, podría fácilmente hacer exactamente lo mismo en otras ciudades. Si saltaba de una ciudad a otra, moviéndome constantemente hacia el este a través de los territorios del norte, podía correr la voz por toda esta región. Me tropezaría con Zenith eventualmente. Me había llevado 3 meses llegar a este punto, pero finalmente empezaba a sentir que estaba haciendo algún progreso real. Si quería ser minucioso, podría necesitar pasar un año más o menos en cada ciudad en la que me detuviera. En otras palabras, mi plan podría tardar mucho tiempo en llevarse a cabo. Aún así, tenía que seguir avanzando, paso a paso. ¿No es así, Roxy? Hey, mira. Está rezando otra vez, déjalo en paz. Quagmire es solo un niño piadoso. Lo vi haciéndolo en medio de la calle el otro día, UPS. Eso fue un descuido de mi parte. En algún momento, metí la mano en el bolsillo e incliné la cabeza en una oración reflexiva. Mientras tuviera mi reliquia sagrada, estaría bien. Podía soportar cualquier cosa que el mundo me arrojara. Con Roxy cuidándome, nada podría hacerme daño. Era invencible. Era Mecha Rudeus, el indestructible. ¿Quagmire Rudeus? Dame un maldito respiro. Ese chico está tan lleno de sí mismo. Naturalmente, también había algunas personas que no pensaban muy favorablemente de mí. Pero no iba a dejar que eso me molestara, ya que no interferían activamente en mis actividades. Mientras mantuviera mi actitud dócil y sumisa, mantendría una sólida mayoría del gremio de mi lado. En un mundo perfecto, eventualmente me ganaría también a la minoría que no me gustaba, pero por ahora, los evité. Oh. Justo cuando estaba a punto de dejar el gremio, me encontré cara a cara con una conocida mía. Era Sara, para ser específicos. Hizo una mueca al verme.
No es el mejor sentimiento del mundo. ¿Qué estás mirando? Nada. Nuestra relación no había cambiado mucho en los últimos meses. Claramente me había puesto en su lado malo desde el principio, y su tono de voz nunca pareció ser menos agresivo. ¿Vas a volver a la posada o algo así? Sí. Ayer terminé un trabajo, así que pensaba descansar un poco esta noche. Bien. Estábamos a punto de tomar un nuevo trabajo nosotros mismos. ¿Quieres acompañarnos? Counter Hero me invitaba regularmente a unirme a ellos en sus trabajos, probablemente por mi actuación en nuestra primera salida juntos. Trabajé con ellos más que con cualquier otro grupo. Dada mi meta general, trabajar repetidamente en equipo con un solo grupo no era particularmente eficiente. Una vez que establecí una buena relación con un grupo y les dije mi objetivo, no había ningún beneficio nuevo al estar repetidamente con ellos. ¿Vas a salir mañana? Y aún así, por alguna razón, me resultó difícil rechazar a Counter Hero. No estaba del todo seguro de por qué. Tal vez quería pagarles por ayudarme a identificar algunas de mis debilidades. Sara frunció el ceño irritablemente. Siempre eres tan condenadamente reacio a ello. Si no quieres venir, puedes decirlo. No es como si estuviéramos rogando por tu ayuda o algo así. Como siempre, el tono de la chica era frío. Aún así, sentí que su actitud era un poco mejor de lo que había sido al principio. La hostilidad abierta que había sentido de ella al principio ya no estaba en juego. No es que fuéramos amigos ahora o algo así, no importaba, de todos modos. No necesitaba gustarle a todos en esta ciudad, lo siento por eso. Supongo que soy una persona indecisa. Me lleva un tiempo decidirme sobre cualquier cosa. ¿Podrías dejar de disculparte por cada pequeña cosa, también? Es un poco patético. A juzgar por la mirada ligeramente desesperada de Sara, estaba expresando sus verdaderos pensamientos en lugar de intentar herir mis sentimientos. Aún así, no iba a cambiar mi comportamiento solo porque ya lo encontrara patético. Ya había decidido mantener una actitud dolorosamente educada para el futuro inmediato. Ya basta, Sara, llamó una voz desde la entrada. Los otros miembros de Counter Hero habían seguido a Sara al gremio. Susan estaba a la cabeza del grupo, seguida de cerca por Timothy con su bata roja. Patrice y Mimir se encargaron de la retaguardia. Bien, lo que sea, murmuró Sara, haciendo pucheros mientras giraba la cara hacia un lado. ¿Qué dices, Rudeus?, preguntó Susan con una sonrisa. ¿Vienes? Hice una pausa por un momento. Aunque me llame indeciso, en realidad ya me había decidido por esta. Por alguna razón, solo quería actuar como si estuviera inseguro. Sí. Iré contigo, si me aceptas. ¿Suena bien? Elijamos un trabajo hoy, entonces. Seguro, si ignorabas la mala actitud de Sara, era fácil trabajar con Counter Hero. Me gustaba estar cerca de ellos. Susan era una persona cariñosa y considerada, Timothy era bondadoso y sociable. Los otros dos tipos eran reservados, pero eran bastante amables. El grupo estaba bien equilibrado y habían aprendido a integrarme en su estrategia, así que el combate solía ir muy bien. Intentaron que Sara y los combatientes de primera línea adquirieran experiencia en cada combate, así que tuve que restringir cuidadosamente mi hechizo, pero parecía que estaba trabajando con ellos, en lugar de ayudarlos. En otras palabras, me sentí como parte del equipo. Bien, entonces, veamos. Esta vez tenemos a Rudeus con nosotros, así que... Hey, Susie. ¿Qué tal está? Wow. ¿Un trabajo de recolección de categoría? ¿O quieren un montón de escamas de Snowdrake? No lo sé, Patrice. Suena un poco arriesgado. Sí, pero tenemos a Rudeus, ¿verdad? Bien podría tomar uno que pague bien. Ver a los 5 hablando de cosas delante del tablón de anuncios me puso un poco nostálgico. No hace mucho, había visto a Eris y Ruiger tener conversaciones como esta en gremios a medio mundo de distancia. En ese entonces, yo era el que tomaba las decisiones reales. ¿Qué opinas, Rudeus, HM? Oh. Claro. Creo que suena bien, personalmente. En estos días, todo lo que tenía que hacer era dar mi opinión cuando se me pedía. Era un papel muy diferente al que había interpretado en Dead End. Yo no tenía ninguna autoridad en este grupo, era un forastero, en realidad. Podía decir lo que pensaba, y entonces alguien más tomaba la decisión. Sin estrés. Bien, entonces, creo que estamos de acuerdo, dijo Susan. Tomemos ese trabajo. Así de simple, la decisión fue tomada. La búsqueda no era muy diferente de las que habíamos abordado en el pasado, pero persistir en obtener resultados es parte de cómo se construye una reputación.
Tendría que dar todo de mí, como siempre. Al día siguiente, empaqué mis cosas y salí de Rosenberg con los miembros de Counter Hero. Nos dirigimos a una antigua ruina situada a unos 2 días al sur de la ciudad. Nunca había estado allí antes, por si sirve de algo, había investigado un poco la noche anterior. Como nuestro objetivo era recoger las escamas de Snowdrake, empecé preguntando por ellas. Resultó que el Snowdrake era un monstruo que solo se encuentra alrededor de estas ruinas específicas, al menos en esta zona. Como su nombre sugiere, era un tipo de dragón menor con escamas blancas puras. No tenían alas, y tendían a tener 3 o 4 metros de tamaño. En lugar de volar por los cielos, anidaban en las profundidades de cuevas y mazmorras, normalmente en grandes grupos. Los Snowdrake eran criaturas poderosas, y normalmente se les encontraba en manadas, por lo que se les consideraba amenazas de rango S en combate. Pero odiaban la luz brillante, lo que significaba que no se aventuraban en la superficie muy a menudo. Además, eran relativamente dóciles, rara vez atacaban a alguien a menos que sus nidos fueran amenazados. En general, la mayoría de los aventureros no los consideraban especialmente peligrosos. Eran tal vez un monstruo de rango avanzado, en el peor de los casos. Nuestro trabajo esta vez era abrirnos paso hasta su hogar, las ruinas de Galgao, y simplemente recoger las escamas que encontráramos por allí. Estas escamas eran excelentes aislantes y se usaban a menudo en la construcción. Los habitantes de esta región del mundo habían ideado todo tipo de formas de evitar el frío, y para aquellos que podían permitírselas, las escamas de Snowdrake eran una de las mejores. Además de su firmeza y durabilidad, eran de un hermoso blanco puro, con un encantador brillo azulado a la luz. A menudo las encontrabas embaldosando los suelos de las habitaciones en las mansiones de la nobleza local. Las escamas también podían usarse para hacer armaduras o escudos. No encontrarás muchos aventureros ordinarios vestidos así, pero un veterano de rango S podría tener 1 o 2 piezas, y los caballeros del ducado de Baserán supuestamente usaban mallas de escamas de Snowdrake. Los monstruos más fuertes de esta región eran más duros que cualquier otra cosa viva en este continente. Era fácil entender por qué la gente quería fabricar equipos de alta gama con ellos. Por supuesto, asegurar estas escamas significaba irrumpir sin invitación en el territorio de algunas criaturas muy poderosas. No teníamos intención de lanzar un ataque al nido de los Snowdrakes, pero estas ruinas eran el hogar de muchos otros monstruos, y aunque los Drakes eran normalmente dóciles, siempre podían decidir atacarnos de la nada. Todos parecían un poco nerviosos mientras íbamos hacia el sur. Cuando llegamos a las ruinas, acampamos fuera y celebramos nuestra habitual reunión de grupo para revisar el plan. Traje flechas de huesos de WYRM para esto, pero no estoy segura de que puedan atravesar las escamas de Snowdrake. Supongo que deberíamos probar el veneno también. ¿No les gusta la luz brillante, sí? Podríamos asustarlos con magia de fuego. Si eso fuera suficiente para asustarlos, no serían monstruos de rango S. Como de costumbre, los miembros de Counter Hero se tomaron los preparativos en serio. Todos ellos habían reunido información por su cuenta, y trataron de averiguar cómo maximizar sus contribuciones. Si tuvieran un poco más de talento como individuos, o tuvieran un grupo completo de 7, probablemente podrían haber llegado al rango sin muchos problemas. Para ser honesto, era raro encontrar un grupo tan diligente con su trabajo. La mayoría de la gente estaba como improvisando. No has dicho gran cosa, Rudeus. Intenta no fastidiarnos ahí dentro, ¿de acuerdo? Claro. Haré lo que pueda. En serio, más vale que lo hagas. Quiero decir, mis flechas podrían no funcionar en esas cosas. Si una de ellas se acerca a ti, ¿podríamos no ser capaces de ayudar? Sara definitivamente parecía nerviosa por esto. Podía disparar flechas con una velocidad y precisión increíbles, pero eso no significaba mucho contra enemigos con defensas naturales tan duras. Aunque podía encontrar puntos débiles para apuntar, como los ojos o la boca, la precisión que requería la ponía en una verdadera desventaja, especialmente contra grupos más grandes de enemigos, y por supuesto, había bastantes monstruos de rango a que podían encogerse de hombros ante una flecha, o incluso esquivarlos en el aire. Los Snowdrakes estaban definitivamente en esa categoría. Los otros monstruos que habitaban estas ruinas en su mayoría no eran demasiado amenazadores. Pero si nos encontrábamos frente a un monstruo de categoría, era difícil saber si Sara podía hacer mucho daño. Eso era claramente frustrante para ella. Aún así, así fue como las cosas fueron en esta línea de negocios. Pocos aventureros podían lograr mucho sin un grupo. Yo tampoco era muy bueno por mi cuenta. Cuando empezaste a ser engreído, era solo cuestión de tiempo que apareciera alguien mejor.
Y cuando creías que habías descubierto cómo funciona el mundo, no pasaba mucho tiempo antes de que te diera la vuelta a la tortilla. Mantenerse humilde era la única forma de hacerlo. Sara era todavía joven. Probablemente no había experimentado muchos contratiempos reales todavía, y por lo tanto parecía más preocupada por lo que podría pasar a los otros miembros del grupo si no podía desempeñar su papel. El hecho de que ella misma pudiera estar en peligro no parecía reflejarse. Por supuesto, el resto de nosotros siempre podíamos intervenir para ofrecer un poco de ayuda discreta cuando ella lo necesitara. Si eso no fuera suficiente, bueno, tendríamos que cruzar ese puente cuando llegáramos a él. No te preocupes demasiado por eso, Sara, dije. Nuestro trabajo es recoger las escamas, no luchar contra snowdrakes. Básicamente, ¿estamos limpiando sus cabellos caídos? Tiene toda la razón, dijo Timothy, asintiendo suavemente. Intentemos no luchar contra ellos si es posible. Si llega a lo peor, siempre podemos salir corriendo, añadió Patrice. Eres muy bueno huyendo, Patrice. Te haré eso, dijo Mimir. No seas tan modesto, Mimir, dijo Timothy. Eres nuestro mejor corredor por mucho tiempo. Todo el mundo estalló en risa, y la tensión en el aire pareció disminuir un poco. Timothy era un hombre de voz suave, pero sabía cómo interponer una broma o una sugerencia cuando se le pedía. Esa era otra cosa que quería aprender a imitar. Bien entonces, dijo Susan, aplaudiendo con las manos juntas. ¿Nos vamos, amigos? Todo el mundo se puso de pie, sus expresiones serias una vez más. La entrada a las ruinas estaba situada a orillas de un sinuoso arroyo de montaña. No era más que un agujero en la cara del acantilado, en realidad. El espacio interior estaba medio cubierto de hielo, con gruesos bloques de hielo colgando de la entrada. Desde arriba, se podía pasar fácilmente por alto. Para ser honesto, el lugar parecía menos una ruina y más una cueva donde los osos podrían hibernar durante el invierno. Casi parecía que habíamos llegado al lugar equivocado. Sin embargo, esto coincidía con la descripción general de la entrada a las ruinas de Galgao, con la que algún aventurero se había topado hace 10 años. Pero nadie podía darme una descripción específica del interior, así que era difícil decirlo con seguridad. ¿Es eso realmente?, dijo Susan dudosamente. Creo que debe serlo, dijo Sara, señalando hacia abajo. ¿Ves? Hay algo de tráfico peatonal ahí fuera. Cuando entrecerré los ojos en la nieve de la entrada, vi los débiles restos de huellas humanas. Era difícil decir exactamente que mucha gente había estado aquí recientemente, pero el lugar claramente atrajo una cantidad decente de visitantes. ¿Son esas huellas frescas? Espero que no tengamos un doble registro en nuestras manos aquí, no. Esos parecen tener 5 o 6 días. Aún así, hay una posibilidad de que otro equipo siga adentro. Algunos de estos se dirigen a la salida de la cueva, ¿ves? Apuesto a que ya se han ido a casa. Escuché a medias la conversación de Sara y Susan mientras buscaban nuestro equipo el equipo que necesitaríamos dentro de la cueva. Principalmente, esto significaba las antorchas que habíamos preparado de antemano. Las saqué y las encendí una por una. Las antorchas eran herramientas esenciales para la exploración de la cueva. Las lámparas también eran una opción, pero una antorcha ardiente podía actuar como un arma improvisada, y seguía arrojando luz incluso si la usabas un poco bruscamente. Podías tirarla a un lado cuando empezaba una batalla sin sumergirte en la oscuridad. Podría ser peligroso si te metes en una cámara llena de gases atrapados, o si enciendes tantos fuegos que consumes todo el oxígeno de la zona, pero si este tipo de riesgos te molestan, es mejor mantenerse fuera de las cuevas en primer lugar. Dicho esto, habría sido bueno tener una alternativa más brillante y fiable a estos palos de madera en llamas. Quizás algo como una robusta linterna LED. El suelo está congelado en algunos lugares, chicos. Cuidado con el suelo aquí. Repartí las antorchas a todo el grupo, empezando por Susan y trabajando hacia atrás. Algunos grupos prefirieron que solo algunas personas designadas llevaran sus antorchas, pero Counterero hizo que todos tomaran una. No teníamos a nadie que pudiera ver perfectamente en la oscuridad, y como había un arquero dedicado en el grupo, queríamos la mejor visibilidad posible. Una vez que entramos en la cueva, la charla ociosa llegó a su fin. Moviéndonos en fila india, bajamos en silencio por el sendero inclinado hacia abajo, manteniéndonos alerta ante cualquier peligro. No había muchos monstruos al principio. A veces aparecían criaturas que parecían 100 pies gigantes y atacaban, pero nuestra vanguardista Susan los eliminaba fácilmente ella sola. Esos encuentros apenas calificaron como combate, en realidad, no es que me estuviera quejando. El camino que seguíamos era tan estrecho que habría sido muy difícil luchar contra un verdadero enjambre de enemigos.
Si los monstruos comenzaban a venir a nosotros más frecuentemente, tendríamos que considerar la posibilidad de retirarnos, aunque solo estuvieran concentrados en unas pocas secciones de la cueva. Los parches de hielo en el suelo no ayudaban. Teníamos que prestar mucha atención a cada paso que dábamos para evitar caer de bruces. Todos llevábamos botas de clavos, pero a veces eso no era suficiente para evitar que los pies se resbalaran debajo de nosotros. UPS, Sara, que caminaba justo delante de mí, se tambaleó bruscamente hacia un lado, así que la alcancé rápidamente para atraparla. Mi ojo de previsión fue útil en momentos como este. No es que no fuera útil básicamente todo el tiempo. ¿Me estás manoseando? No. Deposité a Sara en un terreno despejado. Su respuesta fue cubrirse el pecho con un brazo y mirarme fijamente. Su cara estaba sonrojada, y había muerte en sus ojos. ¿Estaba seriamente molesta porque la había tocado allí? Honestamente no había sentido mucho del todo, excepto el cuero rígido de su protector de pecho. Tal vez me hubiera acelerado el pulso en el pasado, pero ya no era un niño inocente, si sabe a lo que me refiero. Aún así, al final decidí que lo más seguro era disculparme. Lo siento por eso. Dejando esa tontería a un lado, nos habíamos amontonado tanto que movernos estaba definitivamente empezando a ser un poco incómodo, pero esta cueva era tan estrecha que no teníamos mucha elección. En este momento, nos movíamos en apretadas filas de dos, con Susan y Patrice al frente, seguidas por Mimir y Sara, con Timothy y yo en la parte trasera. Todavía podía mirar por encima de la cabeza de Sara cuando estaba delante de mí, pero como era un poco más baja, era probablemente imposible que viera algo cuando Patrice estaba directamente delante de ella. Normalmente teníamos la fila del medio alineada para que pudiera apuntar a los enemigos de delante, pero no había suficiente espacio en este pasillo. Esta formación parecía ser nuestra única opción por el momento. Si las cosas se ponían feas, podría tener que levantar un muro de tierra directamente delante de nuestra línea de frente. Justo entonces, el pasaje que habíamos estado siguiendo llegó repentinamente a su fin. Habíamos salido a un gran espacio abierto, tan brillantemente iluminado que casi se sentía como si estuviéramos de vuelta en el exterior. Vaya, miré hacia arriba y me di cuenta de que todo el techo estaba cubierto de parches de algo que emitía un brillo blanco azulado. Desde esta distancia, no podía decir si era musgo o algún tipo de mineral, pero fuera lo que fuera, hacía que nuestras antorchas parecieran casi innecesarias. Nuestro camino también era mucho más amplio de lo que había sido hace un minuto. De repente había suficiente espacio para que 5 personas caminaran cómodamente al mismo tiempo. Más adelante, una pared de roca escarpada se inclinaba en la oscuridad a un lado del camino. Era difícil distinguir lo que había en el fondo, pero parecía ser una especie de lago o río subterráneo. Tenía un mal presentimiento sobre lo que podría estar al acecho allí abajo. Caer en él probablemente no sería la mejor idea. Más adelante en el camino estaba el lugar que habíamos venido a visitar, una estructura masiva, como una fortaleza, desmoronándose en algunos lugares pero estructuralmente intacta. Estas eran las ruinas de Galgao. El lugar sirvió como fortaleza durante la primera guerra humano-demonio, dijo Timothy en voz baja. Al parecer, fue construido por uno de los 5 mayores reyes demonios de la época. Lo llamaron Argon el subterráneo. ¿Argan, Me pregunto si convocó al dios de la destrucción cuando lo mataron. Era un mago de tierra de nivel divino, según todos los indicios. Levantaba regularmente fortalezas como esta en lugares donde ningún humano podía encontrarlas, y luego creaba túneles en la superficie para que sus fuerzas pudieran lanzar ataques sorpresa. ¿No bromeas? Eres un experto, Timothy. Bueno, la lucha entre la humanidad y el rey de los demonios subterráneos fue muy feroz en esta región, por lo que tenemos muchas historias sobre la guerra que se transmitieron a través de las generaciones. Recuerdo bastantes de ellas de mi infancia. Todo esto era solo historia popular, entonces. Aún así, parecía plausible. No tenía ni idea de cómo se podría haber construido una fortaleza tan grande como esa a esta profundidad. Si lo que dijo Timothy era cierto, este tipo Largonargon podría haber hecho un túnel para atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, sin ninguna advertencia. Los muros defensivos habrían sido totalmente inútiles. Cada soldado humano debe haber estado constantemente al límite, sin saber nunca cuándo podría llegar el próximo asalto. Fue casi extraño que la humanidad se las arreglara para ganar esa guerra. ¿No dijiste que creciste en Ranoa, Timothy?, dijo Susan, mirándonos con una expresión un poco curiosa en su cara. Así es. Nací en un pueblo sin nombre allí, y pasé mis años de formación en la ciudad de Saria. Puede que la conozcan por su universidad de magia. Finalmente, me dirigí a Sura para perseguir mi sueño de convertirme en un gran aventurero, que es como terminé donde estoy hoy, un hombre mucho más humilde. ¿El reino de Ranoa,
Supongo que probablemente terminaré yendo allí yo mismo eventualmente. En este punto, nuestra conversación fue groseramente interrumpida. «Nos atacan», gritó Sara, dejando caer su antorcha y agarrando su arco. Miré hacia adelante y vi un grupo de formas negras volando hacia nosotros a una velocidad considerable. Cada una de ellas parecía tener un tamaño de 1 metro más o menos. «Murciélagos gigantes. En formación», gritó Susan inmediatamente. «Deja esto para nuestra línea de fondo». Patrice puso protector delante de mí, Susan y Mimir se movieron para formar un muro humano delante de Sara y Timothy. Esta vez nos enfrentamos a monstruos voladores. Aunque ahora había algo de espacio para maniobrar, debíamos tener cuidado, ya que no estábamos muy lejos del borde de un acantilado. Lo más seguro para nuestra vanguardia era absorber los ataques de los murciélagos mientras nosotros tres los derribábamos por detrás. ¿Ya? Sara no perdió tiempo en disparar su primer tiro. Su flecha se dirigió a uno de los murciélagos que se movía rápidamente, atravesándole la cabeza, su cuerpo giró hacia la oscuridad en el fondo del acantilado. Siempre era impresionante ver su trabajo. La chica era una artista con ese arco. Que este pequeño y ardiente fuego llame a una gran y ardiente bendición. Flamethrower. El enfoque de Timothy fue un poco menos sutil. Apuntó con ambas manos al cielo y desató un amplio hechizo de fuego que envió a 2 murciélagos gigantes en espiral hacia su perdición. Blastwind. Fui por un método aún más básico, levantando mis manos y provocando una poderosa explosión en el aire. Dado el tamaño moderado de estos murciélagos, supuse que la onda expansiva sería suficiente para inutilizarlos. Tal y como esperaba, el viento explosivo les hizo agujeros en las alas, fue suficiente para evitar que volaran correctamente. Al ver a los murciélagos supervivientes revoloteando lentamente hacia el lago, respiré un pequeño suspiro de alivio, que se me quedó grabado en la garganta un momento después. ¡Guau! Una enorme rana había salido del agua abajo y se había tragado a uno de los murciélagos de un solo trago. Los hombres del grupo miraron con algo parecido a la admiración. Sara, por otro lado, puso una mueca de asco. El anfibio era una cosa azul y negra que me recordaba a las ranas venenosas de mi mundo. Tuve que asumir que no era seguro comerlo. Desde esta distancia era difícil decir exactamente cuán grande era, pero dada la facilidad con la que se había comido a ese murciélago gigante, tuve que asumir que medía al menos 5 metros de altura. Y también era enérgico para su tamaño. Podía verlo mirando ansiosamente a su alrededor, preguntándose si alguna otra presa podría caer en su guarida. Si la cosa podía ser tan activa en un frío tan intenso, tenía que ser muy resistente, incluso para un monstruo. «Intentemos no caer ahí abajo», murmuró Susan. Sara solo asintió con la cabeza fuertemente. Se le puso la piel de gallina. De alguna manera, tuve la sensación de que nuestra arquera no era una persona de ranas. Pensé que el gran anfibio tenía una cara algo encantadora, pero cada uno tenía la suya. Dicho esto, me encontré con más de unas cuantas personas con cara de rana en el continente demoníaco. Era algo que Sara tendría que superar uno de estos días. «Démonos prisa, todos», llamado Timothy. «Observen sus pasos con cuidado». Los 6 nos dirigimos hacia la fortaleza una vez más, vigilando cuidadosamente nuestros alrededores. Galgao era una estructura verdaderamente masiva. Mirarlo desde el punto de vista de su entrada era bastante impresionante. La fortaleza en ruinas tenía tal vez 5 pisos de altura, y era tan ancha como una escuela media. Era imposible decir hasta dónde se remontaba, ya que parecía estar parcialmente enterrada en la roca detrás de ella. Sin embargo, en una suposición, su profundidad era probablemente aún más impresionante. No era el edificio más grande que había visto en este mundo, pero su impacto fue definitivamente potenciado por el hecho de que de alguna manera estaba bajo tierra. ¿Había una sola persona que creara en serio esta cosa con magia de tierra? Nuestro punto de entrada a las ruinas no era la puerta principal. El camino de entrada nos llevó a través de algo que podría haber sido una puerta lateral, o posiblemente solo un agujero en la pared. Desde allí, teníamos una vista realmente espectacular de la caverna que nos rodeaba. A la izquierda estaba el sinuoso camino del acantilado que habíamos seguido hasta aquí, a la derecha había un enorme espacio abierto con un tranquilo y oscuro lago en su fondo. El mundo del que venía tenía su cuota de espectáculos, por supuesto, pero no había muchos que se pudieran comparar con esto. El único lugar donde se podía encontrar algo comparable era en un videojuego o una pieza de arte de fantasía. Y por supuesto, estar aquí era muy diferente a mirar una ilustración. Podía oler la cueva, sentir el aire estancado, y oír el ocasional chapoteo de una rana gigante saltando por el agua de abajo. La realidad tangible de ello me hizo temblar un poco la columna vertebral. Mirando el vasto lago subterráneo, me encontré preguntándome qué le pasaría a cualquiera que intentara nadar ahí abajo.
¿Te vas a quedar ahí mirando todo el día o qué?, preguntó Sara. Oh. Lo siento, ya voy, dije, volviendo rápidamente a mi lugar en nuestra formación. ¿Te gustan los edificios grandes o algo así? En realidad no. Es solo que no he visto muchos lugares como este antes, ¿sabes? Estábamos en el trabajo ahora mismo. Podría haber estado tentado de hacer algunas tomas si tuviera una cámara, pero no había tiempo para ese tipo de cosas. Necesitaba recoger estas escamas y volver a la ciudad lo antes posible. Sí. Volvamos rápido, a mi solitaria y vacía habitación en la posada. Sacudí mi cabeza para limpiarla de pensamientos desagradables y dirigí mi atención a la fortaleza en ruinas. Esta cosa ha estado aquí desde la primera guerra entre humanos y demonios, ¿eh? Después de todo el tiempo que pasé viajando por el continente de los demonios, he visto mi justa parte de edificios construidos por la humanidad demoníaca. Eso incluía unos cuantos castillos y fuertes de aspecto peculiar, incluyendo el castillo de Kisirizu en la ciudad de Rikarizu. Esta fortaleza se parecía un poco a ellos, pero era claramente más antigua, y daba una impresión ligeramente diferente a las que había visto hasta ahora. Tal vez eso tenía sentido, ya que era un puesto de avanzada funcional construido para ser usado en una guerra real. Todo en él era de gran escala, los techos estaban a casi 5 metros por encima de la cabeza. Pero extrañamente, los pasajes tendían a ser desproporcionadamente estrechos. La altura tenía sentido, al menos. Los demonios podían ser físicamente muy diferentes de los seres humanos, lo que incluía ser más altos en promedio. En cuanto a los pasillos estrechos, tal vez fue un intento intencionado de hacer el lugar más fácil de defender. Gira a la derecha en la siguiente bifurcación, Susie. Lo tengo. Me sorprendió un poco darme cuenta de que Timothy llevaba un mapa real de las ruinas en una mano. Los aventureros parecían visitar este lugar con regularidad, así que no me sorprendió que alguien se esforzara por trazar el mapa. Dios mío, murmuró Timothy, suspirando suavemente. ¿En qué estaban pensando los demonios cuando diseñaron este lugar? Un vistazo al mapa fue suficiente para ver que estas ruinas eran una especie de laberinto. Se parecía un poco a los garabatos de un niño que prefería que sus laberintos estuvieran enredados y sin sentido porque así, parecían más gays. Dado lo que sabía sobre la humanidad demoníaca, eso podría haber sido parte de la motivación aquí, pero, bueno, no están construidos como nosotros, ¿sabes? Esto podría haber sido más conveniente para ellos, de alguna manera. Supongo que podrías tener razón. Incluso en una fortaleza subterránea como esta, presumiblemente equilibraban sus fuerzas con una variedad de demonios, incluyendo algunos que podían volar y otros que podían arrastrarse por las paredes. Eso podría explicar los altos techos y los estrechos pasillos, así como la extraña y compleja disposición. Como, ¿qué pasaría si los agujeros en el techo que parecían pozos de ventilación en realidad conducían a pasajes que solo los demonios que se arrastraban por las paredes podían usar? Tener algunos pasadizos que solo los demonios podrían utilizar les habría dado una gran ventaja contra los humanos que entraran. En cualquier caso, parecía que hacía mucho tiempo que no veíamos un monstruo. Todo lo que escuché en la ciudad me llevó a creer que estas ruinas estaban pobladas por muchos insectos y anfibios, pero no habíamos sido atacados ni una sola vez desde que entramos en la fortaleza. Había huesos por aquí y por allá, a veces todavía manchados de sangre, pero los propios monstruos no se veían por ninguna parte, pero por supuesto, eso no significaba que pudiéramos bajar la guardia. De repente, una larga ráfaga de viento nos pasó con un espeluznante silbido. Y por alguna razón, los pelos de la nuca se pusieron de pie. Nos están atacando. Mimir gritó al instante. Miré hacia adelante, hacia atrás y a ambos lados, pero no vi nada que pareciera una amenaza. ¿Dónde están? A tus pies. Resultó que el enemigo estaba debajo de nosotros. Esos huesos que había notado esparcidos por todo el camino se levantaban lentamente del suelo, traqueteando mientras se movían. Teníamos algunos chicos huesudos en nuestras manos. O esqueletos, si lo prefieres. Cuando empezaron a juntarse, una cosa parcialmente translúcida apareció más adelante a lo largo del corredor, flotando lentamente hacia nosotros. Era una figura humanoide delgada, pero no tenía ni cabeza ni piernas. Vestida con una vieja y destartalada túnica, flotaba hacia nosotros ingrávidamente, como si nadara por el aire mismo. No era un experto ni nada, pero tenía que ser algún tipo de fantasma. Tenemos esqueletos y un espectro, jefe. Acérquese a ellos, Patrice. De acuerdo. Sara, Timothy, Rudeus, cuidado con nuestra espalda. Concéntrense en los esqueletos. Está bien. Me di la vuelta y descubrí que varios esqueletos que llevaban espadas viejas y oxidadas ya venían hacia nosotros por detrás. En realidad podían moverse sorprendentemente rápido. Fuera del camino, gritó Sara,
empujando para pasarnos a mí y a Timothy a una posición adelantada. Ella se había echado al hombro su arco y sacó un gran cuchillo en su lugar. Los esqueletos son débiles para los ataques con fuerza bruta, Rudeus, llamó Timothy. Esa es mi especialidad. Apunté con mis 2 manos a los esqueletos en marcha. Si la fuerza bruta era suficiente para derribarlos, esto no estaría tan mal. Stone Cannon. Mi proyectil letal favorito golpeó al primer esqueleto en línea y lo pulverizó. La piedra siguió moviéndose, destruyendo un segundo esqueleto también. Responde a mi llamado, Dios de las oscuridades, y destroza a mi enemigo. Stone Cannon. Una fracción de segundo después, Timothy disparó su propio cañón de piedra, que atravesó un solo esqueleto antes de detenerse. Supongo que gano esta ronda. No es que sea una competición o algo así. Muy bien, ya hemos terminado aquí. Vamos a... Todavía no. Justo cuando estaba dando vueltas para apoyar a Susan y a los demás, el urgente grito de Timothy me hizo retroceder. Un esqueleto estaba tomando forma ante mis ojos. Los mismos que había destrozado se estaban recomponiendo lentamente. Mientras ese espectro esté vivo, los esqueletos son inmortales. Oh. Bien. Claro que sí, los esqueletos eran criaturas inmortales. Podías destrozarlos y prenderles fuego, y seguían viniendo a ti mientras se quemaban. Los carbonizabas hasta convertirlos en cenizas, y aún así se recomponían. Los ataques con fuerza bruta eran la forma más simple de hacerlos incapaces de moverse, pero eso era solo una medida temporal. Mientras los tenías incapacitados, tenías que eliminar a los espectros que los animaban. La magia de fuego podía quemar a un espectro, pero eso no hacía mucho excepto conseguir un poco de tiempo. Como los esqueletos que controlaba, volvería eventualmente. La magia divina era de lejos la respuesta más efectiva para un espectro. Podía borrar sus formas espectrales mucho más rápido y completamente que cualquier hechizo de fuego, y un espectro derrotado de esa forma se había ido para siempre. Además, los esqueletos golpeados por los hechizos divinos se convertían en partículas de luz y desaparecían permanentemente. Pero mientras los espectros permanecieran intactos, podían convocar un suministro interminable de nuevos. Te invoco, Dios que bendice la tierra que nos nutre. Entrega el castigo divino a aquellos lo suficientemente tontos como para desafiar los caminos naturales. Exorcistrate. Evidentemente, Mimir se había entrenado en esta escuela de magia. Miré por encima del hombro el sonido de un conjuro desconocido y vi que la bola de luz que Mimir había invocado golpeaba el cuerpo espectral del espectro. ¡Yeah! Con un chillido que rompía las orejas, el fantasma desapareció. Su cuerpo parcialmente transparente se rompió en pedazos y se redujo a pequeñas motas de luz, que pronto se desvanecieron en el olvido. Instantáneamente, los esqueletos se desmoronaron, sus huesos se desmoronaron sin vida hasta el suelo. Bien, estamos bien, llamado Susan. Vuelvan a la formación, todos. Sara se dio la vuelta y pasó corriendo a mi lado para tomar su posición normal en el medio. Mimir se unió a ella, y volvimos a nuestra posición inicial. Esa pelea había sido un poco inquietante, pero al menos había visto un nuevo hechizo por primera vez. Es la primera vez que veo la magia divina, o un fantasma, por cierto, dije en voz baja, mirando a Timothy. Es la segunda vez que veo a un espectro, respondió. La primera vez, mi grupo no tenía ni idea, e hizo que mataran a uno de nuestros amigos. Esa fue una lección muy dolorosa. ¿No estaba Mimir contigo en ese momento? No. Esto fue mucho antes de que formáramos Counter Hero. Sin embargo, me propuse que practicáramos para este escenario. Estoy muy contento de haberlo hecho. Sara nos miró por encima del hombro y se puso un dedo en los labios. Nuestra conversación probablemente le estaba haciendo más difícil escuchar las amenazas. Lo siento, susurré. Definitivamente este no era el lugar ni el momento para una charla casual. En un lugar como este, el descuido podría hacer que te maten en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier caso, aparentemente esta ruina estaba embrujada por encima de todo lo demás. ¿Eso fue más que un poco perturbador? A juzgar por su apariencia, ese fantasma podría haber sido un guerrero en vida. ¿Podría haber sido un soldado de la primera guerra entre humanos y demonios? No, eso parecía muy poco probable. Seguramente un fantasma de un pasado tan lejano no estaría todavía merodeando en un lugar que la gente visitara con bastante regularidad. Probablemente fue un aventurero que murió aquí en los últimos años. Mis condolencias, amigo. Espero que descanses en paz. Ah, bien. Aquí estamos. La voz de Susan me devolvió a la realidad. Me di cuenta de que finalmente habíamos salido de ese sinuoso laberinto de pasillos hacia un espacio más grande y abierto. Parecía que estábamos en un amplio pasillo de unos 100 metros de largo.
Un conjunto de escaleras desmoronadas en el centro conducía al segundo piso, y ambos lados del pasillo estaban alineados con esculturas de piedra gigantes. Parecía bastante obvio que una parte importante de la fortaleza estaba justo delante. Oh, wow. Y luego estaba el suelo. Estaba prácticamente cubierto por una alfombra de hermosas escamas blancas, casi como los pétalos de un cerezo en flor. Estas tenían que ser las escamas de Snowdrake por las que estábamos aquí. Considerando su valor, ciertamente había muchas de ellas tiradas por ahí. Basándonos en la investigación que habíamos hecho antes, esta sala era parte de la ruta que los Snowdrake usaban para ir de su nido a sus cotos de caza. A menudo se detenían aquí para acicalarse mientras se desplazaban por la zona. Era conocido como el mejor lugar para encontrar sus escamas en todo el complejo. Más allá de esta sala, entraríamos en el territorio de los Snowdrakes, dijo Susan desde adelante. No vayas más allá de esa última estatua en la fila de atrás. Está claro, todo el mundo. Mimir y Patrice gritaron, sí, al unísono, y luego se pusieron a trabajar recogiendo escamas. Habíamos planeado cuidadosamente esta parte de la operación con antelación. Junto con Sarah y Timothy, se suponía que debía vigilar las amenazas desde todas las direcciones. Se sabía que los Snowdrakes emergían del extremo más alejado de este pasillo, y a veces otros monstruos salían del segundo piso o del pasillo por el que acabamos de pasar. Estábamos al acecho de los murciélagos gigantes, los topos de ojos rojos, los micónidos y los espectros, principalmente. Si aparecían los propios Snowdrakes, nos escabullíamos al pasillo o nos escondíamos detrás de la cubierta. Si los otros monstruos aparecieran, alertaríamos a los demás y los eliminaríamos. Mientras tanto, el resto del grupo reunirá tantas escamas como sea humanamente posible. Una vez que llenáramos los 6 sacos que habíamos traído, tendríamos más que suficiente para regresar al gremio. Esto podría ser muy peligroso si de alguna manera terminamos en combate con los Snowdrakes, pero aparte de esa posibilidad, este trabajo era honestamente tan simple que apenas se sentía digno de su rango. Esperaba que nos encontráramos con muchos más enemigos en nuestro camino hacia aquí. Parecía haber extrañamente pocos monstruos por aquí hoy en día. Ese espectro era la única amenaza real con la que nos habíamos encontrado. Por alguna razón, eso me hizo sentir un poco incómodo. Tenía que asegurarme de no bajar la guardia. Con ese pensamiento en mente, centré mi atención en la dirección del nido de los Snowdrakes. La última estatua del pasillo representaba a una mujer voluptuosa con las piernas alejadas, una mujer que solo llevaba unos pantalones cortos, un protector de pecho y una capa. Tenía las manos en las caderas, y por alguna razón, había cadenas en ellas. Me sentí un poco triste porque su cabeza se había caído en algún momento a lo largo de los siglos. Había una puerta entre las piernas de la estatua. Un poco más abajo de ese pasaje era aparentemente donde vivían los Snowdrakes, así que era presumiblemente donde vendrían si aparecieran. No es que importe, pero la ropa de la estatua me resultaba extrañamente familiar. Oh. Espera, se supone que es Kisirika Kisirisu. La última vez que la vi, parecía más una niña pequeña que un bebé pechugón, pero, ¿tal vez? No, eso no puede estar bien. Por otra parte, estatuas como esta tienden a exagerar lo impresionante que es la gente. ¿Verdad? No sería sorprendente si el escultor se hubiera tomado una pequeña licencia artística. Aún así, esto parecía un poco exagerado. Especialmente en el departamento de altura. Y el departamento de busto. Esas cosas eran enormes. Ups. Ahí voy de nuevo. Concéntrate, Rudeus. Concéntrate. Necesitaba estar listo y esperando si los enemigos aparecían de la nada o algo así. Aún así, la vista de un par de pechos gigantescos ya no me excitaba tanto como antes. Tal vez fue porque había tocado unos de verdad. Mi inocencia se había ido para siempre. ¿Qué es ese sonido? Timothy gritó. Un instante más tarde, gritos penetrantes de algún lugar en la distancia llegaron a mis oídos. Tengo un mal presentimiento sobre esto, jefe. Prepárense para el combate, todos, gritó Susan. Empujen las bolsas a un lado. Desafortunadamente, la aprehensión de Mimir demostró estar justificada. Los 6 nos agrupamos en una formación cerrada, buscando al enemigo. Los gritos que resonaban en el pasillo venían de algún lugar más profundo de las ruinas, y poco a poco se hacían más fuertes. Tenso e incierto, intercambiamos miradas entre nosotros. Por el sonido, había muchos monstruos gritando. Si estábamos a punto de ser golpeados por una horda gigante de enemigos, lo más inteligente sería agarrar las escamas que habíamos conseguido recoger y batir una retirada apresurada. Mimir, Patrice y Susan ya habían llenado una bolsa entera,
Eso era probablemente suficiente para cumplir con el mínimo requerido para nuestra tarea. Durante unos largos momentos, Susan escuchó atentamente los gritos, y luego consideró las escamas y nuestros sacos medio llenos. No parece que se dirijan hacia nosotros, dijo finalmente. Creo que probablemente deberíamos seguir reuniéndonos, pero rápidamente. ¿No me pareció una opinión poco razonable? Los gritos estaban todavía muy lejos, y no parecía que vinieran directamente hacia nosotros. Tal vez alguien más había hecho que los Snowdrakes se pusieran frenéticos, pero esa podría ser la distracción que necesitábamos para terminar de recoger sus escamas. Aún así, ¿esa era solo una posibilidad? También había una gran posibilidad de que nos mezcláramos en lo que fuera esto. Era más inteligente jugar a lo seguro y recortar nuestras ganancias, o arriesgarse a buscar una mayor recompensa. De cualquier manera, cada segundo que pasamos esperando solo nos ponía en mayor peligro. Había una posibilidad de que no pasara nada, es cierto, pero no importaba qué curso de acción queríamos tomar, necesitábamos decidirnos rápidamente. Creo que nosotros también deberíamos acabar, dijo Sara. Sí, estoy a favor, dijo Mimir. Ya casi hemos terminado de todos modos, ¿verdad?, dijo Patrice. Eso puso a una sólida mayoría del grupo del lado de Susan. Para ser honesto, preferí la idea de huir. Pero a diferencia de los otros, no enfrentaría ninguna consecuencia por fallar en esta misión. Como no era miembro de su grupo, no sería responsable de pagar la cuota del gremio. Como no tenía nada que ver con el juego, me resultaba difícil decir algo. Muy bien entonces, dijo Timothy en voz baja. Recogeremos las escamas por un poco más de tiempo. Pero seamos rápidos. Con eso, todos se apresuraron a reanudar sus tareas previas. Todos estábamos mucho más alerta que antes, pero no podía evitar la sensación de que esos gritos se hacían cada vez más fuertes y violentos. Agarrando mi bastón con fuerza, miré la estatua de piedra al final del pasillo. Los gritos eran todavía lejanos. Si la manada se dirigía hacia nosotros, probablemente vendrían de esa dirección, pero por alguna razón, sentí que también podía oírlos desde atrás. Tal vez solo estaban haciendo eco dentro de las ruinas. ¿Podría usar la magia de la tierra para sellar todas las entradas excepto la que hemos tomado? No. Esa era una mala idea. Si los monstruos entraran por ahí, estaríamos en problemas. Cálmate, Rudeus. Ni siquiera sabes lo que está pasando todavía. Cualquier cosa que hagas ahora podría resultar contraproducente. Afortunadamente, ninguno de nosotros se ha cansado todavía. Aunque nos metiéramos en problemas, teníamos la energía para luchar para salir de allí, que era probablemente la única razón por la que Susan había elegido tomar este riesgo en primer lugar. La única cosa de la que tenía que preocuparme era matar a los monstruos si aparecían. Bonito y simple, esperé a que los otros terminaran. Tratando de mantener mi mente lo más clara posible, tratando de ignorar los temibles gritos que enviaban escalofríos por mi columna vertebral. ¿HM? Justo cuando llenábamos la última de nuestras bolsas, los gritos de los monstruos comenzaron a ser cada vez más débiles. Susan miró hacia arriba y se asomó sospechosamente en la dirección del sonido que se desvanecía. Tal vez todos estábamos preocupados por nada. Tal vez esos eran solo los gritos de apareamiento de los Snowdrakes, o algo así. Algunos animales son muy ruidosos cuando entran en celo. Tal vez nos detuvimos en medio de sus rituales de cortejo. Relajándome un poco, empecé a aflojar mi bastón. Oh, mierda. Están sobre nosotros. En ese instante, un aluvión de elegantes formas blancas explotó más allá de la estatua con una velocidad feroz. Se precipitaron entre sus pies y bajaron del espacio donde había estado su cabeza. A simple vista, parecían enormes salamanquesas de color blanco puro. Eran Snowdrakes. Y en segundos, había más de ellos en la cámara de lo que podía contar. Mientras se apresuraban, sus ojos inyectados en sangre encontraron nuestro pequeño grupo, y los primeros se detuvieron repentinamente justo antes de llegar a nosotros. Conté 6 de ellos. Había muchos más, por supuesto, pero mi campo de visión solo podía contener a esos. Todo había sucedido tan repentinamente. Timothy estaba congelado en su lugar, como el resto de nosotros. Ni siquiera podía gritar la palabra retirada. Sin embargo, nuestros escamosos amigos parecían reaccionar exactamente de la misma manera. Nunca había visto un lagarto asustado antes, pero probablemente era así como se veía uno. Sus ojos se abrieron mucho, se congelaron y abrieron la boca a medio camino para amenazarnos con sus colmillos. Por un largo instante, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, finalmente me las arreglé para gritar la palabra corre. Timothy y los demás giraron y corrieron hacia la salida como si les hubieran disparado con un cañón. ¿Ga? No otra vez. Tal vez provocados por los lúgubres chillidos de Patrice,
los Snowdrakes también comenzaron a moverse. Earth Fortress, lancé un enorme muro de tierra en su camino, bloqueando su progreso. Era una barrera sólida y gruesa, que llegaba hasta el hombro de la estatua de piedra más cercana. Imaginando que había ganado un poco de tiempo, me di la vuelta y me dirigí a la salida yo mismo, pero cuando miré por encima del hombro un momento después, no pude evitar soltar un grito de terror. Los Snowdrakes eran esencialmente lagartos, una simple pared, incluso una alta, no tenía sentido para ellos. Uno por uno, trepaban por ella y se deslizaban por los pequeños huecos de cada lado. Esto no era nada bueno. A este ritmo, iban a alcanzarme y rodearme. Gracias a mi trote diario, todavía no estaba sin aliento, pero eso no significaba mucho. No era un corredor rápido en absoluto. ¡Ga! Me di la vuelta y apunté con mis manos a los Snowdrakes. Estas cosas son lagartijas, ¿verdad? ¿Cómo se mata a un lagarto? ¿Funcionaría el frío intenso? Quizás los haga más lentos, al menos. Blizzard Storm, actuando mayormente por reflejo, intenté un hechizo de hielo. Ráfagas de viento helado se precipitaron por el aire, enviando escamas que volaban por el suelo. Un momento después, lanzas de hielo gruesas como el muslo de un hombre se dirigieron hacia los Snowdrakes que habían pasado por mi pared. Los monstruos no estaban lejos y no tenían mucho espacio para maniobrar. Pero de alguna manera, se las arreglaron para evitar la mayoría de las lanzas con movimientos rápidos y ágiles de sus cuerpos. Los pocos proyectiles que golpearon no fueron efectivos, tampoco, solo rebotaron en las escamas de los Snowdrakes en lugar de penetrarlos. Había elegido mal mi magia. Las escamas de los Snowdrake eran aislantes naturales, y vivían en una región helada del mundo. Por supuesto, un hechizo de hielo no funcionaría con ellas. Mi muro de tierra se rompió. Más cuerpos blancos deslizándose se abrieron paso a través de los escombros. Vi al menos una docena de ellos solo en esa primera oleada. Ahora se dirigían hacia mí como grupo, en gran número. Antes solo había visto unos pocos a la vez, pero se habían agrupado cuando mi muro redujo la velocidad de las filas delanteras. Cada uno de ellos se movía tan rápido y ágilmente como un pequeño lagarto, a pesar de su enorme tamaño. Esto no era bueno. No podía esperar correr más. Tenía que luchar. Tenía que luchar contra ellos, de alguna manera, mientras me retiraba. ¿Podría lograrlo? Probablemente no. ¿Habían logrado los otros escapar, al menos? Al menos había dejado una carta en mi habitación de la posada por si pasaba algo así. Cuando un aventurero muere, alguien de su grupo suele ocuparse de las cosas que dejan atrás. No era un miembro oficial de Counter Hero, por supuesto, pero tal vez al menos enviarían ese mensaje por mí. Metí la mano izquierda en el bolsillo y apreté con fuerza el trozo de tela que había dentro. Mientras los Snowdrakes se abalanzaban sobre mí, intenté prepararme para lo inevitable. Ya, en ese momento, oí una voz detrás de mí, y una flecha pasó de largo, alojándose en el ojo del Snowdrake más cercano. ¡Griaa! Chillando a todo pulmón, el lagarto tropezó a un lado y se estrelló contra una de las estatuas de piedra que bordeaban el pasillo. Se precipitó hacia adelante y pasó por delante de nosotros, presionando su cuerpo contra la pared lateral del pasillo. Que este pequeño y ardiente fuego llame a una gran y ardiente bendición. Flamethrower. Una línea de llamas me pasó por la izquierda, y un dragón de nieve se detuvo abruptamente en lugar de correr a través de ella. Hagámoslo, Patrice. Sí, Susan pasó a mi lado, flanqueada por Patrice y Mimir. De repente, había 3 personas en la vanguardia y 3 en la retaguardia. Y yo estaba en el centro de la formación. Estas cosas no nos persiguen. Solo golpea a los que atacan de esta manera y sácalos de su curso. Te tengo. Más entrando por la izquierda, gritando instrucciones entre sí, la vanguardia se enfrentó a la horda de frenéticos Snowdrakes. Sara desató una ráfaga de flechas, y Timothy disparó ráfagas de fuego en todas las direcciones. ¿Habían regresado por mí? ¿Por qué? Ni siquiera era miembro de su grupo. Mientras estaba allí parado atónito, Timothy se dio vuelta y me dio una palmada en la espalda. ¿Ellos realmente volvieron para salvarme? En el momento en que me di cuenta de eso, sentí que algo caliente se hinchaba dentro de mí. Forcé esa sensación de vuelta tan rápido como llegó. No estaba seguro de por qué exactamente. Simplemente no podía manejarlo ahora mismo. Yo solo, no estaba listo. No te quedes ahí parado, imbécil, dijo Sara, trayéndome de vuelta a la tierra. Tú también estás luchando, correcto. Apunté mi bastón a los Snowdrakes y empecé a canalizar el maná a través de él. Ahora que tenía una línea de frente firme que mantenía el asalto por ahora, me las arreglé para calmarme un poco. Tal como dijo Susan, los Drake no estaban tratando de matarnos.
Parecían reconocernos como obstáculos peligrosos, pero la gran mayoría optó por evitarnos por completo arrastrándose por las paredes o los techos. En otras palabras, no teníamos que luchar contra toda esta manada de monstruos. Solo teníamos que preocuparnos por los 2 o 3 que estaban atacándonos en cualquier momento. E incluso entonces, no había ninguna necesidad de matarlos. Si les hacíamos un poco de daño, cambiaban de rumbo lo suficientemente rápido. Algunos animales solo se volvieron más peligrosos y agresivos cuando fueron heridos, pero afortunadamente, estos lagartos prefirieron correr por sus vidas. Las flechas de Sara no podían atravesar sus escamas, y la magia de Timothy no era tan fuerte como para matarlos. Los ataques de Susan y Patrice tampoco les causaron ningún daño real. Pero si todo lo que necesitábamos era empujarlos lejos de nosotros, teníamos la oportunidad de sobrevivir a este ataque. Stone Cannon. Disparé hechizo tras hechizo a los Snowdrakes justo delante de mí, intentando cambiar sus trayectorias. Un golpe directo de mi Stone Cannon fue lo suficientemente poderoso como para romper las escamas de los Drake y perforar su carne, pero ni siquiera eso fue suficiente para matarlos. No estaba seguro de si era la distancia, o si de alguna manera se las arreglaban para retorcer sus cuerpos para limitar el daño. Sin embargo, realmente no importaba. Todo lo que me importaba era asustarlos. Mientras los convenciera de desviarse, podríamos superar esto en una sola pieza. «Está bien», gritó Susan. «¿Vamos a abrirnos paso a través de la pared?» Poco a poco, comenzamos a bordear nuestra formación de lado. Una vez que llegáramos a la pared, los Drake vendrían hacia nosotros desde menos direcciones. Y si retrocedíamos a lo largo de ella, podríamos llegar a la salida. Era imposible saber cuánto tiempo seguirían llegando estas olas de Snowdrakes, pero al final pudimos al menos escapar de esta cámara. De repente, vi grandes chorros de sangre que salían disparados por el aire desde lo profundo de las olas de Snowdrakes. Alguien, saltaba ferozmente a través del campo de batalla, matando a los Snowdrakes en rápida sucesión. Tampoco era solo el único atacante. Otra pequeña forma apareció en el fondo del salón y comenzó a atacar por detrás con una poderosa magia de fuego. Frenéticos por el miedo, los Snowdrakes se apresuraron a huir de la fortaleza aún más desesperadamente que antes. «¿Qué? ¿Es todo lo que tienes?» El hombre al frente de este grupo, el que había rugido antes, cortó un Drake tras otro, y la gente que lo seguía se apresuró a apoyarlo. Aparentemente, la caballería había llegado. Eché un vistazo a Timothy. Asintió con la cabeza antes de que pudiera decir algo. «Muy bien, todo el mundo. Presionemos el ataque también». «Ya lo tienes, jefe». Susan se adelantó con una sonrisa, y nuestro contraataque comenzó. Yo fui el que derribó el último de los Snowdrakes. Mi Stone Cannon golpeó directamente en la parte superior de la cabeza de la criatura, rompiendo el cráneo y rociando su contenido en todas las direcciones. Finalmente se acabó. Solo para asegurarme, miré con cautela por la zona. Los cadáveres de Snowdrake yacían en montones por todo el pasillo. La gran mayoría de ellos habían sido asesinados por el grupo que se unió en el medio, pero nosotros mismos habíamos derribado un puñado decente. Y lo más importante, ninguna de las criaturas parecía moverse ya. Me propuse revisar el techo, las paredes superiores y todos los posibles escondites del pasillo, pero no pude ver nada que pareciera una amenaza. Al final, mis ojos se encontraron con los del grupo que había aparecido de las profundidades de las ruinas. Todo el grupo estaba mirando en nuestra dirección. Algunos llevaban espadas, otros escudos o bastones. Tenían que ser aventureros, por supuesto. El hombre que estaba en el centro del grupo con un abrigo azul oscuro era definitivamente un espadachín. Y a juzgar por su actuación de hace un momento, era muy bueno. Mientras miraba, el hombre en cuestión dejó su grupo y se dirigió rápidamente hacia nosotros. No tenía una cara particularmente amistosa, y la expresión resplandeciente en ella no ayudaba a las cosas. Tal vez todavía estaba entusiasmado después de la batalla. En cualquier caso, básicamente nos había salvado la vida. Tendríamos que expresar nuestro agradecimiento. Sin embargo, yo di un paso atrás. En momentos como estos, el líder del grupo normalmente se encarga de hablar en nombre de todo el grupo. Fue mi culpa que nos encontráramos, ya que fui demasiado lento para huir, pero no me correspondía decir nada. «Hola. Soy Timothy de Counter Arrow», dijo Timothy, acercándose al hombre con una sonrisa amistosa. «Muchas gracias por Tuga». Todo sucedió en un parpadeo. Aún frunciendo el ceño con fiereza, el hombre arremetió contra Timothy y le dio un puñetazo en la cara, dejándolo tirado en el suelo. Gritando con ira, Susan y Sara sacaron sus armas. «No me des esa sonrisa tonta, imbécil», gritó el hombre. «Tienes agallas, robando nuestra presa de esa manera».
Miró fijamente a Timothy por un momento, y luego lanzó una mirada igualmente furiosa al resto de nosotros. La hostilidad en sus ojos parecía casi asesina. «Robar tu presa», gritó Susan. «¿Estás bromeando? Estas cosas nos atacaron de la nada. Nos atraparon en esto». El hombre soltó un fuerte resoplido de risa. «Oh, por favor. Te colaste por detrás e intentaste agarrar esas escamas mientras hacíamos todo el trabajo. Ni siquiera sabíamos que alguien más estaba trabajando aquí. Le dijimos a todo el maldito pueblo que estaríamos aquí». «Bueno, no hemos oído nada al respecto». El hombre estaba claramente furioso con nosotros, y la gente detrás de él también parecía molesta. Pero parecía como si estuviésemos hablando entre nosotros. Pero ahora que los vi de cerca, al menos los reconocí. Eran Step Leader, un grupo de aventureros de rango S. Eran un grupo muy competente asociado con el prominente clan Thunderbolt. Había oído que los llamaban el grupo más fuerte de toda la ciudad de Rosenberg. Este hombre de temperamento extremadamente corto era su líder, naturalmente. Según recuerdo, se llamaba Souldat Heklar. Se suponía que era un espadachín muy hábil del estilo del dios de la espada. Oh. Ahora que recordaba tanto, algo finalmente se encendió en casa. Susan se dio vuelta al oír mi voz. Todos los demás también me miraron. No pude evitar estremecerme un poco. «Grosero, ¿sabes algo de esto?» «Bueno, ahora que lo pienso, escuché algo sobre que el Step Leader asumió un trabajo de rango S en el gremio el otro día. Counter Hero estaba trabajando en otro trabajo en ese momento, pero...» Souldat había estado presumiendo de su próxima misión, y prometiendo contarle a todo el mundo sus heroicas hazañas una vez que regresara, por lo que recuerdo. Creo que iban a exterminar una gran manada de Snowdrakes que apareció en la cueva de Ilbron. ¿Cueva de Ilbron? ¿Qué? «Está a un día entero de aquí», gritó Susan. Souldat frunció el ceño furiosamente. «¿Qué demonios? Esto es la cueva de Ilbron. ¿Estás borracho? Estamos en las ruinas de Galgao». «Cálmate, Susan», dijo Timothy, poniéndose de pie lentamente. «Timothy, ¿estás bien?» «Sí». Tuvo la amabilidad de tomárselo con calma conmigo. «Sara, baja tu arco, por favor». Frotando el área alrededor de su cuello con una mano, Timothy señaló a Sara con la otra. Ella había tirado su arco hasta atrás y parecía lista para soltar una flecha en cualquier momento. «Creo que tengo una idea aproximada de lo que ha pasado aquí», continuó con un pequeño suspiro, sonriendo suavemente al hombre que lo acababa de tumbar. «Recuerdo haber oído que un gran número de monstruos emergieron de la cueva de Ilbron hace algún tiempo, y que el grupo que fue enviado a luchar contra ellos fue aniquilado. El único superviviente informó que habían encontrado un nido de Snowdrakes en lo profundo de la cueva. Bien. También recordé esa parte. La cueva de Ilbron estaba un día de viaje de Rosenberg. Los monstruos que la habitaban eran en su mayoría amenazas de rango de OE. Podías encontrar enormes trozos de sal de roca en su interior, así que los aventureros a veces se aventuraban a salir para recuperarla. Recientemente, sin embargo, llegaron noticias a la ciudad de que masas de monstruos de rango se habían estado saliendo de la cueva. Había un pequeño pueblo cerca, y tampoco estaba lejos de Rosenberg. Dado los peligros y la urgencia de la situación, el asunto fue inmediatamente remitido al gremio. Cuando el primer grupo enviado para controlar la situación fue aniquilado, el relato de un sobreviviente acerca de una manada de Snowdrake llevó al gremio a subir el trabajo de la categoría B a la categoría S. Mientras que todos los demás en Rosenberg se replegaron, el grupo del rango S, Step Leader, que normalmente se centraba en la exploración de laberintos, se atrevió a asumir la tarea. Me pareció extraño que nos encontráramos con tan pocos monstruos en el camino hacia aquí, pero ahora todo tiene sentido. Algún evento natural debe haber abierto un pasaje subterráneo entre las ruinas de Galgao y la cueva de Ilbron recientemente, y todas las criaturas de Galgao se apresuraron a entrar en la cueva. Las ruinas de Galgao fueron una vez la fortaleza de un rey demonio. El castillo había servido como base de operaciones para su ejército, que cavó túneles en todas las direcciones, usándolos para atacar a la humanidad. Si la cueva de Ilbron fue una vez uno de esos túneles, entonces todo esto tenía sentido. El camino entre ambos podría haber sido cerrado durante la guerra, o por algún tipo de derrumbe en los siglos posteriores. En cualquier caso, una vez que el camino fue reabierto, los monstruos lo siguieron y entraron en la cueva de Ilbron para darse un festín con las presas más débiles. Esa tuvo que ser la razón por la que no vimos casi nada en nuestro lado del complejo. Entonces, ¿qué? ¿Dices que viniste aquí en un trabajo separado? Así es. Puedes confirmarlo con el gremio, si quieres. Souldat hizo una mueca, sacudió la cabeza y escupió en el suelo. Bueno, maldita sea. Mi culpa por golpearte de la nada, entonces, está bien.
Estabas muy nervioso después de la batalla, y ambos malinterpretamos la situación. Yo también lo siento. Sentí que no teníamos nada que lamentar aquí, pero Timothy se disculpó de todos modos. El hombre tenía su estrategia para el éxito, y se aferró a ella. Aún así, estas cosas eran nuestra presa. Ustedes tienen un solo cadáver, eso es todo. Entendido. Por supuesto, Timothy aceptó esto inmediatamente, pero Sarah y Susan fruncieron el ceño. Aunque no se quejaron en realidad. Había una regla no escrita entre los aventureros cuando se trataba de este tipo de cosas. Cuando se mezclaba otro grupo en una pelea contra un grupo de monstruos, ese grupo solo podía tomar uno de los cadáveres resultantes después. Esto fue pensando como una manera de desalentar a los grupos de meterse deliberadamente en las peleas de otras personas para asegurar una parte del botín. Una vez que hayan recogido sus escamas, dejen la limpieza para nosotros y regresen a Rosenberg. No se preocupe, sellaremos ese agujero en la parte de atrás de las ruinas bien y con fuerza. Dicho esto, Souldat se giró sobre su talón y se alejó. Los otros miembros de Steppe Leader se encogieron de hombros y lo siguieron hasta las profundidades de las ruinas. Probablemente se ocuparían primero de los cadáveres del nido de los Snowdrakes, y luego volverían aquí recogiendo todos los materiales valiosos. No era injusto, pero no era un gran sentimiento saber que se beneficiarían de los que habíamos logrado matar también. Para empezar, nunca habríamos estado en peligro si no hubieran estado cerca. Sentí que merecíamos algunos daños por angustia emocional, o lo que sea. Al final del día, sin embargo, definitivamente no valía la pena discutir con esos tipos. Así que tuvimos que llevarnos estos sentimientos encontrados a casa. Muy bien, bien entonces. Reunamos nuestras escamas y salgamos de aquí. La sonrisa de Timothy era una sonrisa cansada, y su mejilla ya empezaba a hincharse. Todo lo que podía hacer era suspirar y asentir con la cabeza. Cuando volvimos al gremio de aventureros unos días después, encontramos una enorme pila de garras, escamas y colmillos de Snowdrake ya sentados fuera del edificio. Los miembros de Steppe Leader seguían dentro, presumiendo de sus recientes hazañas. Como ven, la cueva de Ilbron y las ruinas de Galgao se habían conectado realmente. Si no fuera por nosotros, esta ciudad podría haber sido invadida por los devastadores Snowdrakes. Souldat, en particular, parecía estar realmente metiéndose en su historia. Los otros aventureros en la sala escuchaban con sonrisas dudosas en sus rostros. Verlo me recordó a Paul, por alguna razón. No se parecían en nada, pero tenía la sensación de que mi padre podría haber sido así en algún momento de su juventud. Acabemos con esto, murmuró Susan, un poco descontenta. Los otros miembros de Counter Hero tampoco parecían inclinados a quedarse. Atravesamos el gremio directamente hacia el mostrador, entregamos los materiales solicitados a la recepcionista, y luego nos dirigimos directamente hacia afuera. Bien, Rudeus. Aquí está tu parte del trabajo. Asegúrate de que luzca bien. Claro. Muchas gracias. Timothy me había dado una pequeña bolsa llena de escamas de Snowdrake. El trabajo nos había dejado un mal sabor de boca, pero al final del día, saldríamos con una paga muy decente. A pesar de todo lo que salió mal, nos las arreglamos para traer a casa más escamas de las esperadas. Dado el número de Snowdrakes que acababan de ser sacrificados, parecía probable que el precio de mercado de sus escamas subiera más tarde. Planeaba quedarme con ellas por ahora en lugar de cobrarlas inmediatamente. Con suerte, saldría adelante en 6 meses más o menos. No estaba usando tanto dinero en ese momento, pero nunca me dolió guardar un poco más de dinero para un día de lluvia. Muy bien, entonces, todos. Nos vemos más tarde. Rudeus, justo cuando me estaba dando la vuelta para alejarme, alguien me llamó por detrás. Era Sarah, por extraño que parezca. Había extendido su mano un poco en mi dirección, por la expresión de su cara, parecía que tenía algo que decir. Para ser honesto, esperaba que fuera una especie de tiro de despedida sarcástico, pero... ¿Por qué no vienes a la postfiesta por una vez? Ya sabes, la postfiesta. Solo vamos al bar. No es que no haya entendido el significado literal de sus palabras, por supuesto. Solo me sorprendió que me lo pidiera. Cuando un grupo de aventureros terminaba un trabajo que duraba varios días o más, normalmente se dirigían directamente a un bar a beber tontamente y a alabarse mutuamente por su heroísmo. Era una forma de celebrar el hecho de que habían vuelto con vida. Siempre me saltaba esos eventos. Cuando volvía de un trabajo, mi procedimiento habitual era volver a mi posada, ofrecer unas cuantas oraciones y luego ir directamente a la cama. Los miembros de Counter Hero lo sabían, por supuesto. Sabían que siempre me negaba. Necesitaba regresar y decirle a Roxy que me había esforzado al máximo allí.
Esa era la forma en que había hecho las cosas hasta ahora, y no planeaba cambiar mi rutina ahora, pero por alguna razón, me encontré asintiendo con la cabeza. De acuerdo. Supongo que iré con ustedes. ¿En serio? Sara parecía desconcertada, a pesar de que había sido ella la que había extendido la invitación. Tal vez había estado planeando golpearme con algún insulto rápido cuando la derribé. Que, no soy bienvenido después de todo, no seas estúpido. Venga, vamos. En lugar de fruncirme el ceño, sacudió la cabeza con una leve excusa y pasó junto a mí por la calle. Mimir y Patrice la siguieron, dándome una ligera palmada en los hombros al pasar, y Susan y Timothy me empujaron por detrás, pareciendo extrañamente felices por todo esto. En un bar a buena distancia del gremio de aventureros, los 6 nos dimos una paliza. Salud a todos. Salud. Aparentemente, este no era el bar habitual de Counterero. Asumí que habían hecho todo lo posible para reducir las probabilidades de toparse con Step Leader. Esos tipos presumiblemente tendrían su propia celebración muy pronto. ¿Qué? ¿No estás bebiendo, Rudeus?, dijo Sara, mirando mi taza. Bueno, soy menor de edad. De acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Todos a mi alrededor estaban bebiendo alcohol, pero yo había optado por el jugo de fruta diluido. Era básicamente la única bebida no alcohólica que podías pedir en los bares de por aquí, a menos que fueras un gran fan de la leche de cabra. ¿Qué importa si estamos bebiendo o no?, dijo Timothy, la otra persona que había tomado la misma bebida que yo. Lo importante es que nos estamos divirtiendo. PSH. Lo que sea. Simplemente no puedes beber, ¿verdad? No, no bebo. Hay una diferencia significativa allí, ya sabes. Ja ja ja. Mimir estalló en risa mientras Timothy le arañaba torpemente el cuello. Oh, Dios mío. Parecía que el estimado líder de Counterero era algo así como un peso ligero, y sus amigos evidentemente nunca le permitieron olvidarlo. Aún así, era bastante raro encontrar a alguien en este mundo que no bebiera. Probablemente fue el primer aventurero sobrio que conocí, ahora que lo pienso. Bueno, de todos modos. ¿Celebremos el hecho de que salimos de ese lío sin perder a nadie? Sí. Normalmente, al menos uno de nosotros habría muerto allí. Cierto, dijo Sara, sonando un poco gruñona. Tuviste mucha suerte, Rudeus. No estoy seguro de que suerte sea la palabra. Quiero decir, siento que ustedes me protegieron, sí, y tienes suerte de que lo hayamos hecho. La mayoría de los grupos te habrían dejado morir. ¿Fue esta sutil manera de decirme que mostrara algo de gratitud? Me parece justo, les debía por eso, ¿no? Sí, seguro. Bueno, te estoy muy agradecido, dije, inclinando ligeramente la cabeza. No me agradezcas, dijo Sara, haciendo un poco de pucheros y tomando un trago de su bebida. Agradece a Timothy y a Susan. Susan sonrió con esto y le dio a Sara un pequeño empujón con el codo. Oh, no lo sé. Tú fuiste la primera en ir corriendo, ¿no es así? Mimir dijo que era una causa perdida, pero tú insististe en que podíamos regresar por él. Oye. Cállate, Susan. Sara extendió la mano e intentó apartar a Susan. Entre risas, Susan se retorció para evitar su mano. Mira, nos ayudaste la última vez, ¿verdad? No me gusta deberle nada a la gente, eso es todo. Asentí con la cabeza y, sin duda, evité la mirada de Sara. Por pura coincidencia, terminé encontrándome con la mirada de Mimir en su lugar. Oye, yo también estoy agradecido, para que conste, dijo un poco torpe. No es que quisiera dejarte atrás ni nada, pero, ya sabes cómo es, ¿verdad? Sí. Por supuesto, la evaluación de Mimir de la situación había sido razonable. Y al final del día, saltó delante de mí para enfrentarse a los Snowdrakes, como todos los demás. Eso era más de lo que podía esperar. Bueno, en cualquier caso, todos regresamos de una pieza, y tenemos mucho dinero en nuestras billeteras. Eso es lo que importa, si me preguntas. Las palabras de Susan devolvieron la sonrisa a todos, al menos por un momento. Sí, es una pena que nos hayamos encontrado con esos idiotas al final. ¿Cuál es su problema, de todos modos? Sé que son el grupo más fuerte de este gremio, pero son tan egocéntricos. ¿Pasan todo el tiempo arrastrándose por los laberintos? Tienen el descaro de actuar como un grupo de héroes ahora. Si un grupo de Snowdrakes viniera corriendo a Rosenberg, el ejército habría enviado una fuerza para luchar contra ellos. Personalmente, todavía estoy enojado porque golpeó a Timothy de la nada de esa manera. ¿Qué clase de líder del grupo golpea a un mago antes de que haya aclarado los hechos? Una vez terminados los preliminares, todos pasaron a quejarse amargamente del Step Leader. Probablemente era importante que se desahogaran así.
Timothy se las había arreglado para mantener la paz de alguna manera. Lo último que necesitaba Counter Hero era dejar que sus resentimientos se enconasen y explotar en otra pelea con Souldat y compañía. Dicho esto, no me apetecía unirme al coro de quejas. No me gustaba mucho hablar mal de la gente a sus espaldas, sobre todo porque yo mismo había sido una persona de mierda en mi vida anterior. Souldat tenía sus propios problemas, presumiblemente. Era un poco idiota, pero al menos trabajaba duro y hacía las cosas. Probablemente por eso los otros miembros de su grupo sacudieron sus cabezas y siguieron sus tonterías. Definitivamente había estropeado esa situación específica, pero no estaba listo para descartarlo como una basura irredimible solo porque empezamos con el pie izquierdo. Por supuesto, no sería prudente decir nada de eso ahora mismo. No era el momento de jugar al abogado del diablo. Tenía mi opinión, pero me la guardaba para mí. En lugar de unirme a la conversación, me concentré en mi comida en silencio. El plato principal era un extraño guiso de frijoles de algún tipo que no pude identificar. Su sabor ligeramente picante estimuló mi apetito, y en poco tiempo, mi estómago estaba cómodamente lleno. Bueno, de todos modos. Espero que podamos volver a trabajar juntos pronto, Rudeus. Sí. Supongo que eres útil. Oh. Claro. Me alegro de volver a venir, si me aceptas. Los otros habían estado bebiendo mucho desde hace un tiempo. Sus caras estaban sonrojadas, y parecían estar disfrutando mucho. Me alegré de haber venido. Este tipo de cosas eran muy divertidas. Y necesitaba algo de diversión en mi vida para ayudarme a seguir adelante. Para ser honesto, me sentía como si estuviera atrapado en una rutina ahora mismo, pero estaba vivo, al menos. Eso era algo. En ese momento, la puerta del bar se abrió y 3 hombres entraron. Los reconocí inmediatamente. Uno de ellos era particularmente familiar. Oh. También me vieron al instante. El líder del grupo se dirigió hacia mí con una mirada irritada en su cara. Sus mejillas estaban sonrojadas, y no caminaba con demasiada firmeza. Parecía como si ya hubiera bebido un poco. Hola. El borracho se detuvo frente a nuestra mesa y golpeó con su mano. Era nuestro buen amigo Souldat Heklar. ¿Quieres algo?, dijo Susan, con su voz repentinamente fría. Parecía que los demás no se habían dado cuenta de que Souldat había entrado. Es comprensible que ninguno de ellos pareciera muy feliz de ver al hombre del que acaban de pasar 30 minutos quejándose. Mira, yo estaba muy nervioso en la cueva, ¿verdad? Así que pensé en venir a arreglar las cosas con ustedes. Los ojos de Souldat no estaban del todo enfocados, y su voz era un poco áspera. Supongo que la he fastidiado ahí atrás. Lo siento por eso. No me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿sabes? Para mi sorpresa, sin embargo, sus palabras fueron en realidad una disculpa. Los miembros de Counter Hero se miraron unos a otros con confusión. En ese momento, Souldat frunció el ceño y le clavó un dedo a Timothy. Eso dijo. No me gusta tu cara. Sonríes demasiado, maldita sea. Es patético. ¿Dejas que un tipo te golpee en vez de defenderte y ni siquiera te quejas? Odio ese tipo de mierda. Quizás estabas tratando de calmar las cosas. ¿Bien? Pero a veces, un hombre tiene que pelear. Sí, supongo que probablemente tengas razón. Susan siempre me dice lo mismo, en realidad. Tendré que tenerlo en cuenta, sí. Hazlo. Tenlo en cuenta. Souldat golpeó a Timoteo en el hombro un poco más fuerte de lo necesario. Timoteo sonrió torpemente y se rascó la cabeza. Susan y los demás miraron, totalmente desconcertados. No creo que nadie esperara que él calmara la situación de esta manera. Ciertamente no lo había hecho. Asintiendo con la cabeza, Souldat se giró bruscamente en mi dirección. Quagmire. Levanté la cabeza, un poco sorprendido de ser mencionado. ¿Había hecho algo para enfadar a este tipo? Sí. Timothy es una cosa, pero no te soporto, chico. El hombre procedió a darme una lluvia de insultos. ¿Qué demonios te pasa, ¿Por qué estás tan obsesionado con lo que los demás piensan de ti? Y así sucesivamente. Dios, y tu sonrisa es tan espeluznante. ¿Cómo, se supone que eso es en serio una sonrisa? Inténtalo un poco más fuerte, chico. Podemos ver el desprecio en tus ojos, y así sucesivamente. ¿Crees que eres el niño más triste del mundo o algo así? Su voz solo creció en volumen a medida que continuaba, y en poco tiempo, era abrumadora para cualquier otra conversación en el bar. ¿Qué pasa? ¿Van a pelear? Ah. Atrápalos, chico. Cállense, idiotas, rugió Souldat, acobardando a la multitud para que volviera al silencio.
Ahora escucha, Quagmire. No eres más que vamos, Sol. Dale un descanso ya. Mientras Soledad se inclinaba hacia adelante para continuar su despotricamiento, uno de sus amigos que había estado observando desde atrás lo agarró por los hombros y lo tiró hacia atrás. Que te den. Este chico cree que nadie en el mundo entero lo tiene peor que él. No sé qué demonios te pasó, Quagmire, pero eres jodidamente deprimente. No tienes las agallas para enfrentar tus propios problemas. ¿De dónde sacas el actuar como un lobo solitario de primera clase? ¿Crees que las reglas no se aplican a ti o algo así? Bueno, estoy harto de tu mierda. Me pones enfermo. Sus palabras se sintieron como verdaderas dagas clavadas en mi pecho. En algún momento, mis piernas empezaron a temblar, apretaba las manos con fuerza en mi regazo. Mi cuerpo temblaba. Mi garganta temblaba. Pero cuando hablé, mi voz salió extrañamente tranquila. Lo siento. No sabía que te estaba molestando con mi presencia. Haré todo lo posible para no volver a estar en la misma habitación que tú. Por alguna razón, eso hizo que Soledad golpeara nuestra mesa tan fuerte que se partió por la mitad. La madera destrozada y la comida a medio comer volaron por todas partes, y mi tazón de sopa de frijoles rojos salpicó en mi regazo. ¿Qué demonios se supone que significa eso? ¿Estás tratando de hacerme enojar, chico? Siempre eres así. Todo lo que haces es anunciarte, y luego actúas como si fueras demasiado bueno para el dinero. Te diviertes actuando como un mártir, ¿eh? Todos necesitamos dinero para sobrevivir, maldita sea, no respondí. El silencio se sentía como mi única opción. No tenía sentido tratar de tener una conversación con alguien así. Mierda. Lo siento, ha bebido demasiado. Vamos, Sol, cállate. Déjame ir. Vamos, Quagmire. Lanza un maldito puñetazo, ¿por qué no lo haces? Estás enojado, ¿verdad? Dame un golpe, entonces. Deja de sentarte en tu pedazo de barro y de quejarte de lo triste que estás. Actúa como un hombre por una vez. Miré hacia abajo y esperé a que pasara la tormenta. No tenía sentido pelear aquí. Dejar que Soledad me provocara no conseguiría nada. La única forma de tratar con un borracho es ignorarlo completamente. Solo tenía que dejar pasar esto. Era así de simple, en realidad. Sol, retrocede. Estás llevando esto demasiado lejos. Suéltame, maldita sea. Oye, Quagmire. ¿Te estás divirtiendo por ahí, eh? Si odias tanto tu vida, entonces ve a morir en una zanja en algún lugar. Al menos así no tendré que volver a ver tu cara. Los amigos de Soledad le arrastraron hasta la puerta, pero no levanté la vista. Solo miré la sopa en mi regazo, agarré mi santo ídolo en el bolsillo, y mantuve mi mente totalmente en blanco. Me quedé así hasta que se fue y Sara me limpió la sopa. Ese tipo es el peor, murmuró. Todo lo que pude hacer fue asentir lentamente. Sara. Estaba ardiendo de rabia mientras me dirigía a mi habitación. En cuanto entré, tiré mi arco y flecha sobre la mesa, me quité la ropa y me tiré a la cama. Ese tipo es el peor. Podía sentir mi cara enrojecida al pensar en Soledad. A veces un hombre tiene que luchar. ¡Qué montón de mierda! No tenía ni idea de lo duro que Timothy luchaba por todos nosotros cada día. Esa sonrisa era su arma. Susan me dijo eso hace mucho tiempo. Ese hombre no podía empezar a entender. ¿Qué derecho tenía a insultar a alguien? Tal vez hubo momentos en los que tuvo que levantarse y luchar. Está bien. Pero ¿no era el trabajo del líder del grupo evitar las peleas inútiles y mantener a su gente a salvo? Soledad seguro que no estaba haciendo un muy buen trabajo de eso. ¿Qué había planeado hacer si nos hubiéramos metido en una pelea ya en las ruinas, de todos modos? Pensaba que podría matarnos a todos fácilmente y salirse con la suya. El hombre era muy arrogante, si es así. Ese lugar era una fortaleza laberíntica, y no había bloqueado ninguna de las salidas. Por todo lo que había visto, ese imbécil era el que necesitaba trabajar en sus habilidades de liderazgo, no Timothy. Y para colmo, ¿por qué demonios se había metido con Rudeus, entre toda la gente? Rudeus luchó valientemente cuando lo necesitaba. Se enfrentó solo a todos esos enemigos. Para ganar tiempo para que escapáramos. Soledad no sabía nada de eso. No había visto a Rudeus en acción. ¿Que le daba derecho a insultar al chico de esa manera? Claro, Rudeus podía ponerte nervioso a veces. A diferencia de Timothy, nunca se defendió en absoluto, y esa falsa sonrisa que siempre le ponía en la cara me hacía hacer una mueca cada vez que lo veía. Pero aún así, en ese momento, se me ocurrió que me ponía de parte de Rudeus por alguna razón. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿No odiaba a ese chico?
Tal vez no. No, eso no tenía ningún sentido. Tal vez era solo que odiaba a Souldat aún más. Sí. Eso fue definitivamente. Rudeus no era tan malo como Souldat, así que tuve que ponerme de su lado en esto. Es bastante simple. Por lo menos, Rudeus nunca nos menospreció así. Siempre trató a Timothy y a los demás con verdadero respeto. Y era un mago increíblemente talentoso, pero nunca actuó como si fuera demasiado bueno para nosotros. Siempre nos acompañaba en nuestros trabajos, y ganaba tiempo para que pudiéramos huir cuando las cosas se ponían peligrosas. De acuerdo, espera. Eso no está bien. Rudeus era un noble de nacimiento. No actuaba como tal, pero eso no importaba. Nació con una cuchara de plata en la boca, y eso ya era bastante malo en sí mismo. Odiaba a los niños ricos que querían fingir que eran aventureros. Pero también odiaba a la nobleza en general. Mi ciudad natal fue destruida por su arrogancia. No levantaron un dedo para ayudar cuando los monstruos salieron corriendo de ese bosque de regreso a casa. Nunca enviaron a los caballeros a salvarnos. Fue su culpa que mi madre y mi padre estuvieran muertos. Los hombres que tenían el deber de proteger nuestra aldea solo, nos dejaron morir. No había olvidado la desesperación que sentí en ese entonces. Nunca lo haría, sí. Es cierto, tenía una buena razón para odiar a la nobleza. Y Rudeus era un noble, así que eso significaba que yo también lo odiaba. Pero Rudeus luchó por nosotros, ¿no es así? Luchó contra los osos brillantes. También luchó contra los Snowdrakes. Nunca huyó para salvarse, ni siquiera cuando pudo hacerlo. No tenía el deber de protegernos. Ni siquiera era miembro de Counter Hero. Aún así, trató de salvarnos. Trató de ganar tiempo, y cuando lo vi peleando por nosotros, regresé corriendo para salvarlo. Porque no quería verlo morir. No es que quisiera que muriera o algo así. Por supuesto que no. Pero, aún así me sorprendí un poco cuando regresé a salvarlo. Si lo odiara, ¿no lo habría dejado atrás en una situación como esa? Ag. Esto apesta. Últimamente, cuando miré a Rudeus, sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Detestaba la nobleza, pero no podía odiarlo demasiado. No sabía cómo lidiar con eso. Ni siquiera estaba segura de lo que realmente odiaba. Nada tenía sentido, pero al final del día, sí, está bien. Bien. Supongo que tengo que admitirlo. No odio a Rudeus. Era el hijo de un imbécil rico, pero era más que eso. No lo odiaba. Pero eso era todo. Hasta ahí llegaba yo. Definitivamente no me gustaba ni nada. No odiar a alguien es algo muy diferente a que me guste. Obviamente. No me gusta Rudeus ni un poco. Con ese hecho establecido con seguridad, me dejé llevar por el sueño. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.